Esa información llegó a la sala de crisis del Pentágono en las horas posteriores al enfrentamiento con drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica IRGC contra el USS Abraham Lincoln en el mar de Omán. Y lo que siguió en los pasillos del poder militar estadounidense no fue la deliberación mesurada de una institución que gestionaba una crisis dentro de los parámetros previstos en su planificación. Fue algo que solo he visto en contadas ocasiones durante 30 años, observando este sistema desde dentro y desde muy cerca. Fue silencio, no el silencio de la contención, no el silencio del cálculo estratégico, el silencio de una institución enfrentándose a una realidad operativa para la que sus simulaciones de guerra, sus programas de adquisición, su doctrina de despliegue y sus declaraciones públicas sobre la invulnerabilidad de la Armada estadounidense no la habían preparado para responder con una respuesta honesta ya disponible. Esta noche quiero explicarles exactamente qué ocurrió en las aguas entre el mar de Omán y el estrecho de Hormuz, que representa realmente, en términos operativos, el enfrentamiento con drones contra el Abraham Lincoln, que revelan las posteriores afirmaciones de Irán sobre haber obligado al grupo de combate del portaaviones a retirarse más de 1.000 kilómetros acerca de la lógica estratégica que Irán está ejecutando con una precisión y una paciencia que durante años los analistas occidentales de defensa se han negado a reconocer. ¿Por qué el silencio del Pentágono después de estos acontecimientos no es una estrategia de comunicación, sino una condición operativa real? ¿Y cómo cambia el mundo a partir de este momento, cuando cada nación que ha basado su seguridad en la supuesta invulnerabilidad de los grupos de combate de portaaviones estadounidenses debe revisar esa suposición a la luz de lo sucedido en el mar de Omán? Antes de continuar, si este canal les ha estado ofreciendo un análisis que va más allá de los titulares y llega hasta la realidad operativa que determina los resultados, suscríbanse ahora y acompáñenme durante este análisis completo. Denle me gusta, compartan este video con cualquiera que intente comprender lo que realmente está ocurriendo en esta confrontación más allá de la cobertura superficial y dejen su evaluación en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Ahora sí, analicemos todo esto en profundidad. Quiero comenzar con el panorama operativo tal como se encontraba en las horas previas al enfrentamiento, porque comprender lo que ocurrió exige comprender el contexto en el que ocurrió. El grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln estaba operando en el mar Arábigo, aproximadamente a 500 millas de la costa sur de Irán. Esa posición era deliberada, había sido calculada para mantener al grupo de combate dentro del alcance operativo contra objetivos iraníes y al mismo tiempo permanecer, según la evaluación de los planificadores navales estadounidenses, fuera del alcance efectivo de los principales sistemas iraníes antibuque. 500 millas. Esa distancia no fue elegida al azar, reflejaba la evaluación de la comunidad de inteligencia sobre dónde terminaba el límite del alcance efectivo iraní contra buques y dónde comenzaba la libertad operativa de acción de Estados Unidos. Ese límite, ese umbral calculado de 500 millas, constituía la hipótesis operativa sobre la que durante años se construyó la doctrina estadounidense para el empleo de grupos de portaaviones en el teatro del Golfo. Era la cifra que permitía a los planificadores navales estadounidenses posicionar al Abraham Lincoln en el mar Arábigo e informar a la cadena de mando que el grupo de combate estaba desarrollando operaciones dentro de un nivel de riesgo considerado aceptable. Esa cifra y toda la doctrina construida sobre ella es precisamente lo que los acontecimientos de las últimas semanas han sometido al escrutinio operativo más serio de la historia de la aviación embarcada estadounidense. La primera señal de que ese supuesto límite era una ficción de planificación y no una realidad operativa apareció cuando un dron iraní Shahed 139 se aproximó de forma agresiva
al Abraham Lincoln mientras el portaaviones operaba precisamente a esa distancia de 500 millas. El Comando Central de Estados Unidos confirmó el incidente. El dron fue derribado por un caza F-35C perteneciente al ala aérea del portaaviones. El comunicado del CENTCOM describía que el dron continuó volando hacia el buque a pesar de las medidas de desescalada adoptadas por las fuerzas estadounidenses que operaban en aguas internacionales. Quiero que presten atención a esa expresión, a pesar de las medidas de desescalada. Lo que esa frase significa en lenguaje operativo es que la aproximación del dron no fue un error de navegación, no fue un cálculo equivocado, fue una aproximación deliberada y sostenida hacia el buque de guerra más poderoso del orden de batalla naval estadounidense. El dron atravesó el paraguas defensivo del portaaviones lo suficiente como para transmitir imágenes de vigilancia y reconocimiento a los comandantes del IRGC antes de ser interceptado y destruido. Permítanme ser completamente claro sobre lo que significa ese único hecho para el panorama estratégico. El Shahed 139 que se aproximó al Abraham Lincoln no fue enviado para hundir el portaaviones, fue enviado para verlo, para mapear su postura defensiva, para documentar la actividad de su ala aérea, para caracterizar las emisiones de sus radares y el perfil de su guerra electrónica, y logró cumplir esa misión antes de ser interceptado. Los comandantes iraníes que ordenaron esa aproximación recibieron un paquete completo de inteligencia sobre la configuración operativa del Abraham Lincoln a una distancia de 500 millas antes de que el dron fuera derribado. Lo que hicieron con esa información durante las horas y los días siguientes es precisamente lo que explica los acontecimientos posteriores, porque lo que siguió no fue una reducción del ritmo operativo iraní frente a la aviación embarcada estadounidense, lo que siguió fue una escalada. Posteriormente, las fuerzas navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmaron haber atacado directamente al Abraham Lincoln con drones navales, obligando al grupo de combate del portaaviones a retirarse más de 1,000 kilómetros de su posición operativa cerca de los accesos al estrecho de Hormuz. El portavoz del IRGC declaró que el Abraham Lincoln se había aproximado hasta unos 340 kilómetros de las aguas territoriales iraníes y que fue alcanzado directamente cuando lo hizo. Irán no presentó pruebas fotográficas que respaldaran esa afirmación. La parte estadounidense confirmó que el portaaviones cambió de posición, pero no confirmó que hubiera sufrido daños. Y es precisamente en ese espacio entre la afirmación de Irán y la ausencia de una negación explícita por parte de Estados Unidos donde ha ocurrido el acontecimiento estratégico más importante de toda esta confrontación. Ese vacío no constituye un problema de relaciones públicas, es una condición operativa. Y quiero explicar exactamente por qué, porque esa diferencia resulta fundamental para comprender todo lo que viene después. Cuando una potencia militar del tamaño y del dominio histórico de Estados Unidos reposiciona su principal activo de proyección de poder lejos de un área de operaciones después de un enfrentamiento con las fuerzas de drones de un adversario regional, el nivel de evidencia necesario para determinar qué provocó exactamente ese reposicionamiento pasa a ser secundario frente al hecho estratégico del propio movimiento. No estoy diciendo que la afirmación de Irán de haber atacado con éxito al Abraham Lincoln esté verificada. Lo que estoy diciendo es que desde un punto de vista estratégico, resulta prácticamente irrelevante si el portaaviones se retiró porque fue alcanzado o porque sus comandantes concluyeron que permanecer en su posición original se había vuelto operacionalmente imprudente debido al alcance demostrado por las fuerzas iraníes de drones. El Abraham Lincoln se movió, se alejó del estrecho de Hormuz, se retiró más de 1,000 kilómetros del lugar donde estaba operando y las fuerzas iraníes provocaron ese movimiento,
ya fuera golpeando directamente al portaaviones o demostrando un alcance operativo que convirtió la permanencia en esa posición en un riesgo inaceptable. Cualquiera de esos dos escenarios representa una alteración fundamental de la hipótesis operativa sobre la que se sustentaba el empleo de los grupos de combate de portaaviones estadounidenses en este teatro de operaciones. Y esa alteración fue la que produjo el silencio. Quiero explicarles con detalle la lógica operativa que Irán ha venido ejecutando en las aguas que rodean el estrecho de Hormuz, porque constituye la aplicación más sofisticada de presión naval asimétrica que he observado en 3 décadas siguiendo el desarrollo de este tipo de guerra. Y es una lógica que los analistas occidentales de defensa han subestimado de manera constante porque no encaja en el modelo de competencia militar para el que fueron diseñadas las instituciones de defensa estadounidenses. El enfoque iraní frente a la amenaza que representan los grupos de combate de portaaviones nunca consistió en construir un portaaviones rival capaz de derrotar al Abraham Lincoln en un enfrentamiento naval convencional. Ese camino está cerrado para cualquier potencia regional que deba enfrentarse a la supremacía naval estadounidense. Irán comprendió esa realidad hace 30 años y construyó toda su respuesta estratégica alrededor de una arquitectura operativa completamente diferente, no un portaaviones rival, sino una zona de destrucción, un entorno operativo escalonado, superpuesto y geográficamente específico, en el que la capacidad del portaaviones para proyectar poder no se degrada derrotándolo directamente, sino haciendo que el costo de operar dentro de un alcance efectivo resulte inaceptablemente alto. El estrecho de Hormuz constituye la expresión geográfica de esa arquitectura operativa. 21 millas de aguas navegables entre la costa iraní y la península de Omán, por las que transita aproximadamente una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo. Durante 30 años, Irán ha construido una capacidad escalonada de negación de acceso diseñada específicamente para convertir esa vía marítima en una zona estratégica de destrucción para cualquier fuerza naval que intente operar allí sin el consentimiento iraní. Baterías costeras de misiles antibuque desplegadas a lo largo de la costa iraní y en las islas situadas dentro del estrecho. Fuerzas submarinas entrenadas específicamente para operaciones en aguas poco profundas dentro de la geografía restringida del Golfo. Lanchas rápidas de ataque diseñadas para tácticas de enjambre contra grandes buques de superficie. Capacidades de minado naval que pueden desplegarse con mayor rapidez de la que cualquier operación de desminado puede neutralizarlas. Y ahora, además, fuerzas de drones cuya autonomía ha demostrado ser suficiente para alcanzar grupos de combate de portaaviones que operan a 500 millas de la costa iraní. El dron que se aproximó al Abraham Lincoln no fue una improvisación táctica, fue un disparo de calibración, fue la confirmación en condiciones reales por parte de los planificadores operativos iraníes de los parámetros de su perímetro exterior de enfrentamiento contra la aviación embarcada estadounidense en este teatro de operaciones. Y la información que ese dron transmitió antes de ser derribado ya ha sido incorporada a las soluciones de ataque de todos los sistemas antibuque que Irán ha desplegado a lo largo de los accesos al estrecho de Hormuz. ¿Cómo era el panorama operativo del CENTCOM en las horas posteriores a ese incidente? Es algo que creo comprender después de 30 años observando la manera en que las instituciones militares estadounidenses procesan esta categoría de amenazas. Los equipos de inteligencia analizaban las implicaciones de que un Shahed 139 hubiera logrado penetrar el perímetro defensivo del Abraham Lincoln a una distancia de 500 millas. Los planificadores operativos reevaluaban los márgenes de seguridad que se suponía debía proporcionar ese umbral de 500 millas, y la cadena de mando se enfrentaba a la pregunta
que ningún comandante de un grupo de combate de portaaviones desea recibir desde los niveles superiores. ¿Cuál es realmente el límite exterior del alcance efectivo de las capacidades iraníes antibuque en este teatro? Y la respuesta honesta a esa pregunta, la respuesta respaldada por datos obtenidos en condiciones reales durante el enfrentamiento con el dron, era que ese límite no estaba donde las hipótesis de planificación estadounidenses lo habían situado. Ese es el verdadero contenido del silencio del Pentágono. No significa que los planificadores militares estadounidenses no dispongan de opciones de respuesta. Las tienen. Lo que significa es que el cálculo fundamental de distancia sobre el que fueron construidas todas esas opciones acaba de ser sometido a una prueba empírica y ha demostrado ser excesivamente optimista, de una manera que exige una reevaluación profunda antes de que esas mismas opciones puedan volver a aplicarse con confianza. Y esa reevaluación requiere un tiempo del que la situación operativa no dispone en abundancia. Ahora quiero abordar el panorama estratégico más amplio que el incidente del Abraham Lincoln ha modificado, porque sus implicaciones van mucho más allá de la confrontación naval inmediata en el mar de Omán. Se extienden a cada rincón del mundo donde el poder de los grupos de combate de portaaviones estadounidenses constituye el principal instrumento de disuasión estratégica y afectan a todas las naciones cuyos cálculos de seguridad dependen de la credibilidad de esa capacidad de disuasión. El grupo de combate de un portaaviones no es simplemente un sistema de armas navales, es la expresión física de una doctrina estratégica. La doctrina según la cual el poder estadounidense puede proyectarse hacia cualquier teatro de operaciones con suficiente rapidez y capacidad letal como para influir en el resultado antes de que un adversario pueda impedirlo. Esa doctrina ha sustentado la primacía estratégica estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es el fundamento sobre el que descansan las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrece a sus aliados en Asia, Europa y Oriente Medio. El grupo de combate de portaaviones es el instrumento mediante el cual Washington convierte en creíbles sus compromisos. Cuando la libertad operativa de ese grupo de combate dentro de un teatro queda limitada por las capacidades demostradas de las fuerzas asimétricas de un adversario regional, la credibilidad de todos los compromisos respaldados por ese instrumento queda simultáneamente sometida a examen. En Pekín, los analistas operativos que estudian el enfrentamiento del Abraham Lincoln no están centrados en la pregunta específica de si Irán alcanzó realmente al portaaviones o si éste cambió de posición por otras razones. Lo que analizan es el dato operativo de que un dron del IRGC con las características de un Shahed 139 logró aproximarse hasta la distancia de enfrentamiento de un grupo de combate de portaaviones que operaba a 500 millas de la costa de su adversario. Ese dato ya está siendo incorporado a los modelos de planificación para la contingencia militar que define el cálculo estratégico más importante de China. La demostración de que fuerzas de drones de largo alcance pueden penetrar el paraguas defensivo de un grupo de combate de portaaviones a gran distancia y obligarlo a modificar su posición es una conclusión que pasa directamente a formar parte de todos los planes operativos chinos relacionados con un posible escenario en Taiwán. Los cálculos de distancia, las evaluaciones de los perímetros de enfrentamiento y los parámetros de penetración defensiva que los planificadores militares chinos llevan años desarrollando, acaban de recibir datos de validación obtenidos en un teatro de combate real. Esa validación será asimilada y cambiará las cosas. En Moscú, la satisfacción estratégica que supone observar cómo la doctrina estadounidense de grupos de combate de portaaviones encuentra en tiempo real sus límites operativos
se ve reforzada por una conciencia muy concreta de lo que este enfrentamiento con drones demuestra acerca de la inversión que Rusia ha realizado en su relación militar con Irán. La familia de drones Shahed que Irán ha empleado durante esta confrontación existe en su forma actual, en parte, gracias a la cooperación tecnológica y al conocimiento de producción desarrollados dentro de la relación de defensa entre Irán y Rusia durante los últimos años. Cada Shahed que se aproxima a un grupo de combate de portaaviones estadounidense representa, en términos operativos, el retorno de esa inversión. Y los planificadores estratégicos rusos comprenden perfectamente que los datos generados por la aproximación de ese dron al Abraham Lincoln servirán para perfeccionar todos los sistemas futuros que Irán y Rusia desarrollen conjuntamente. Para los estados del Golfo que observan esta confrontación desde la posición de naciones cuya propia arquitectura de seguridad depende de la credibilidad de los grupos de combate de portaaviones estadounidenses, el reposicionamiento del Abraham Lincoln constituye un acontecimiento que exige una reevaluación interna urgente. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han pasado la última década gestionando la tensión entre su alineamiento formal con Washington y la creciente realidad operativa del poder iraní en las aguas de las que depende su propia supervivencia económica. La pregunta que ahora se hacen los planificadores estratégicos en Riad y Abu Dhabi no es si los grupos de combate de portaaviones estadounidenses siguen siendo los instrumentos individuales más poderosos del poder naval mundial. Lo siguen siendo. La verdadera pregunta es si pueden operar con libertad dentro del perímetro de enfrentamiento que realmente importa para defender los intereses de los estados del Golfo, es decir, dentro de la geografía operativa del Estrecho de Hormuz y del Golfo Pérsico. Y el reposicionamiento del Abraham Lincoln ha proporcionado la respuesta operativa más sincera que cualquier planificador del Golfo ha recibido durante la última década. La dimensión energética de esta confrontación es donde las implicaciones estratégicas trascienden cualquier cálculo militar para extenderse a la arquitectura económica del sistema internacional. Cada día atraviesan el estrecho de Hormuz aproximadamente 21 millones de barriles de petróleo. El grupo de combate que estaba desplegado para respaldar el control estadounidense sobre esa vía marítima se ha reposicionado a más de 1.000 kilómetros de distancia. La relación entre esos dos hechos y el precio mundial del petróleo no es una teoría. Es el mecanismo de transmisión más directo que existe actualmente entre los acontecimientos militares y sus consecuencias económicas. Cada barril de petróleo que cruza hoy el estrecho incorpora una prima de riesgo implícita que refleja la realidad operativa de que los drones y misiles iraníes pueden alcanzar grupos de combate estadounidenses a distancias que la doctrina de planificación norteamericana no había considerado plenamente. Esa prima de riesgo aún no está reflejada en las valoraciones actuales del mercado. Cuando el ajuste llegue, será repentino y sus efectos se sentirán en todas las economías con una dependencia significativa de las importaciones energéticas. Quiero decir algo directamente sobre la respuesta institucional de Washington ante esta situación porque he pasado suficiente tiempo observando de cerca la toma de decisiones estratégicas estadounidenses como para comprender la diferencia entre un gobierno que decide no actuar y un gobierno que todavía no ha resuelto sus desacuerdos internos acerca de lo que realmente implicaría actuar. Lo que he observado en Washington durante los días posteriores al incidente del Abraham Lincoln corresponde claramente a la segunda situación, y eso tiene una importancia operativa que la retórica pública sobre el compromiso inquebrantable no consigue reflejar. El problema fundamental al que se enfrentan los planificadores estratégicos estadounidenses no es la falta de opciones militares. Las opciones existen. El problema es que todas las opciones disponibles en este teatro
deben recalibrarse ahora tomando como referencia una nueva evaluación del alcance de las capacidades iraníes antibuque, evaluación que el incidente del Abraham Lincoln ha obligado a realizar. Alejar aún más al grupo de combate del estrecho de Hormuz reduce su capacidad efectiva para atacar objetivos iraníes. Acercarlo nuevamente restaura ese alcance ofensivo, pero lo sitúa dentro del perímetro que las fuerzas iraníes acaban de demostrar que pueden alcanzar. No existe ninguna posición dentro de la geografía operativa de este teatro que permita al mismo tiempo maximizar la capacidad ofensiva estadounidense y minimizar la exposición frente a drones y misiles iraníes. Esa es la realidad geométrica que el incidente del Abraham Lincoln ha hecho imposible seguir ignorando. Hay un aspecto de la conducta militar iraní durante esta confrontación que considero operacionalmente significativo, más allá del rendimiento técnico de cualquier sistema de armas específico. Es la extraordinaria paciencia operativa que caracteriza cada fase del enfrentamiento iraní con las fuerzas navales estadounidenses en este teatro. El dron Shahed que se aproximó al Abraham Lincoln no fue lanzado como reacción impulsiva ante una escalada. Fue el resultado de un programa sostenido de recopilación de inteligencia sobre los patrones operativos de los grupos de combate estadounidenses que lleva años desarrollándose. Las soluciones de ataque para los sistemas que posteriormente Irán afirmó haber empleado contra el portaaviones fueron elaboradas mediante un prolongado proceso de desarrollo de objetivos que cartografió las rutinas operativas del grupo de combate con un nivel de precisión que refleja la profundidad y la duración de la vigilancia iraní sobre los movimientos navales estadounidenses en este teatro.